Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada ¿Qué pensaba? Una sección donde observamos y analizamos detenidamente todo lo que se esconde detrás del pensamiento de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento filosófico de Bertrand Russell, un filósofo matemático, lógico, escritor británico y ganador del Premio Nobel de Literatura. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Bertrand Russell? Russell es reconocido como uno de los fundadores de la filosofía analítica. De hecho, inició diversas vías de investigación. A principios del siglo XX, junto con G. E. Moore, Russell fue responsable en gran medida de la, y citamos, rebelión británica contra el idealismo, una filosofía influenciada en gran medida por George Hegel y su discípulo británico, F. H. Bradley. Esta rebelión tuvo repercusión 30 años después en Viena, en la llamada Rebelión en contra de la metafísica, encabezada por los positivistas lógicos. Russell estaba disgustado especialmente por la doctrina idealista de las relaciones internas, la cual mantiene que, para conocer una cosa en concreto, se deben conocer antes todas sus relaciones. Russell mostró que tal postura haría del espacio, del tiempo, de la ciencia y del concepto de número algo sin sentido. Russell, junto con Whitehead, continuó trabajando en ese campo de la lógica. Russell y Moore se esforzaron por eliminar las suposiciones de la filosofía que encontraban absurdas e incoherentes para llegar a ver claridad y precisión en la argumentación por el uso exacto del lenguaje y por la división de las proposiciones filosóficas en componentes más simples. Russell, en particular, vio la lógica y la ciencia como la principal herramienta del filósofo. Por tanto, a diferencia de la mayoría de los filósofos que le precedieron a él y a sus contemporáneos, Russell no creía que hubiese un método específico para la filosofía. Él creía que la principal tarea del filósofo era clarificar las proposiciones más genéricas sobre el mundo y eliminar la confusión. En particular, quería acabar con los excesos de la metafísica. Russell adoptó los métodos de Guillermo de Ockham sobre el principio de evitar la multiplicidad de entidades para un mismo uso, la navaja de Ockham, como parte central del método de análisis y el realismo. A pesar de que Russell escribió sobre numerosos temas éticos, no creía que la materia perteneciese a la filosofía, ni que lo escribiese en virtud de filósofo. En su etapa temprana, Russell estaba influenciado en gran medida por los Principia Ética de G. E. Moore. Junto con Moore, creía que los hechos morales eran objetivos, pero que solo eran conocidos a través de la intuición, y que eran simples propiedades de los objetos no equivalentes. Por ejemplo, el placer es bueno a los objetos naturales a los que habitualmente se les asocia, y que esas sencillas propiedades morales indefinibles no podían ser analizadas usando las propiedades no morales a las cuales se asociaban. Con el tiempo, sin embargo, acabó estando con su héroe filosófico, David Hume, quien creía que los términos éticos manejados con valores subjetivos no podían ser verificados de la misma manera que los hechos tangibles. Junto con otras doctrinas de Russell, esto influyó a los positivistas lógicos, quienes formularon la teoría del emotivismo, que sostiene que las proposiciones éticas, junto con las pertenecientes a la metafísica, eran esencialmente sinsentidos, o como mucho, algo más que expresiones de actitudes y preferencias. A pesar de su influencia en ellos, Russell no interpretó las proposiciones éticas tan estrechamente como los positivistas. Para él, las consideraciones éticas no eran solo significativas, sino que eran objeto de importancia vital para el discurso civil.
De hecho, aunque Russell fue a menudo caracterizado como el abanderado de la racionalidad, él estaba de acuerdo con Hume, quien dijo que la razón debía estar subordinada a consideraciones éticas. Por cierto, si no has visto el episodio anterior donde se habló del pensamiento filosófico de David Hume, te dejaré el enlace en la esquina superior de arriba para que lo vayas a ver. Russell no fue el primer filósofo en sugerir que el lenguaje tenía una importante significancia en cómo entendemos el mundo. Sin embargo, más que nadie antes que él, Russell hizo del lenguaje, o más específicamente, cómo, entre comillas, utilizamos el lenguaje, una parte central de la filosofía. Sin Russell, parece improbable que filósofos tales como Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, J.L. Austin y P.F. Strawson, entre otros, se hubieran embarcado por el mismo rumbo, por mucho que lo que ellos hicieron fue amplificar o responder, a veces de modo crítico, a lo que Russell había dicho antes que ellos, usando muchas de las técnicas que él desarrolló originalmente. Russell, en conjunto con Moore, compartía la idea de que la claridad de expresión era una virtud, una noción que desde entonces ha sido un punto de referencia para los filósofos, particularmente entre los que tratan con la filosofía del lenguaje. Quizás la contribución más significativa de Russell a la filosofía del lenguaje es su teoría de las descripciones, presentada en su ensayo On Denoting, que en español significa sobre la denotación, publicado por primera vez en 1905 en el Journal of Mind Philosophy, el cual el matemático y filósofo Frank P. Ramsey describió como un, y citamos, paradigma de filosofía. La teoría es normalmente ilustrada utilizando la frase el actual rey de Francia, como en el actual rey de Francia es calvo. ¿Sobre qué objeto se trata esta proposición dado que no existe en la actualidad un rey de Francia? El mismo problema surgiría si en la actualidad hubiera dos reyes de Francia. ¿A cuál de ellos se refiere, entre comillas, el rey de Francia? Alexius Meynon había sugerido que debemos asumir la existencia de un reino de entidades no existentes, que podamos suponer sobre las que nos estamos refiriendo cuando usamos expresiones como esa. Pero esto sería una teoría extraña, por no decir otra cosa. Frege, empleando su distinción entre sentido y referencia, sugirió que tales frases, aunque significativas, no eran ni verdaderas ni falsas. Pero algunas de esas proposiciones, tales como si el actual rey de Francia es calvo, entonces el actual rey de Francia no tiene cabello en su cabeza, no parece solo verdadera en su valor, sino en efecto obviamente verdadera. El problema es general a lo que son llamadas las descripciones definidas. Normalmente esto incluye todos los términos comenzando con la palabra él, y algunas veces incluye nombres como Walter Scott. Este punto es bastante controversial, ya que Russell a veces pensaba que estas últimas no deberían ser llamadas con ningún nombre, sino solo, como él las llamaba, descripciones definidas encubiertas. Sin embargo, en trabajos posteriores han sido tratadas completamente como cosas diferentes. ¿Cuál es la forma lógica de las descripciones definidas como, en los términos de Frege, las podríamos parafrasear a modo de mostrar cómo la verdad de ese todo depende de las verdades de las partes? Las descripciones definidas aparecen como nombres que, por su propia naturaleza, indican exactamente una cosa, ni más ni menos. ¿Quiénes, entonces, somos nosotros para decir algo sobre la proposición como un todo si una de sus partes aparentemente no está funcionando correctamente? La solución de Russell fue, antes que todo, analizar no el término por sí solo, sino la proposición entera que contenía una descripción definida. El actual rey de Francia es calvo. Entonces sugirió que puede ser replanteado como existe un X tal que es el actual rey de Francia, nada más que X es el actual rey de Francia y X es calvo. Russell exigía que cada descripción definida, en efecto, contenga una afirmación de existencia
y una afirmación de unicidad que da esta apariencia, pero estas pueden ser descompuestas y tratadas separadamente de la afirmación, que es el contenido obvio de la proposición. La proposición como un todo entonces dice tres cosas sobre algún objeto. La descripción definida contiene dos de ellas y el resto de la frase contiene la restante. Si el objeto no existe, o si no es único, entonces la frase completa resulta ser falsa, aunque no sin sentido. Russell proclamaba con frecuencia que estaba más convencido de su método de hacer filosofía, el método del análisis, que de sus conclusiones filosóficas. La ciencia, por supuesto, era uno de los componentes principales del análisis junto a la lógica y la matemática. Mientras que Russell era un defensor del método científico, el conocimiento derivado de la investigación empírica, que es verificada a través de pruebas repetidas, creía que la ciencia solo obtiene respuestas provisionales y que el progreso científico se construye poco a poco, tratando de encontrar unidades orgánicas considerablemente fútiles. En efecto, sostenía lo mismo para la filosofía. Otro fundador de la filosofía moderna de la ciencia, Ernst Mach, le daba menos confianza al método por sí mismo, pues creía que cualquier método que producía resultados predecibles era satisfactorio y que el rol principal del científico era hacer predicciones exitosas. Pero el mismo Russell, sin dudarlo, estaría de acuerdo con esto como un asunto práctico, porque creía que el objetivo fundamental de la ciencia y la filosofía era comprender la realidad y no simplemente hacer predicciones. El hecho que Russell hizo de la ciencia una parte central de su método y filosofía fue instrumental en hacer de la filosofía de la ciencia una rama completa y separada en la filosofía, y un área en que filósofos subsiguientes se especializaron. Mucho del pensamiento de Russell acerca de la ciencia se expone en su libro de 1914, Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy, que en español se traduce como Nuestro conocimiento del mundo exterior. Entre las diversas escuelas que fueron influenciadas por Russell estuvieron los positivistas lógicos, particularmente Rudolf Carnap, quien mantenía que la característica distintiva de las proposiciones científicas era su verificabilidad. Esto contrastaba con la teoría de Karl Popper, también muy influenciado por Russell, que creía, a su vez, que su importancia descansaba en el hecho que ellas eran potencialmente falsables. En cuanto a las matemáticas, la gran contribución que realizó Russell es la indudablemente importante Principia Mathematica, con Alfred North Whitehead, un libro de 3 volúmenes donde, a partir de ciertas nociones básicas de la lógica y la teoría de conjuntos, se pretendía deducir la totalidad de la matemática. Kurt Gödel echó abajo la pretendida demostración, mostrando así el poder de los lenguajes formales, la posibilidad de modelar la matemática y la fertilidad de la lógica. Un libro profundamente influyente e importante que contribuyó al desarrollo de la lógica, la teoría de conjuntos, la inteligencia artificial y la computación, así como a la formación de pensadores de la talla de David Hilbert, Ludwig Wittgenstein, Alan Turing, Willard Van Orman King y Kurt Gödel. En resumidas cuentas, los trabajos de Bertrand Russell han tenido una influencia considerable en matemática, lógica, teoría de conjuntos, inteligencia artificial, ciencia cognitiva, informática, filosofía del lenguaje, epistemología, metafísica, ética y política. Antes de terminar el video, quería decirles que en los últimos días hemos logrado alcanzar la cifra de 100 suscriptores en este canal, lo cual me da una enorme satisfacción al ver cómo hemos crecido en tan poco tiempo, especialmente cuando se creía que era imposible lograrlo, pero se logró. Además, el próximo sábado les aviso que ese día se subirá el especial de los 100 suscriptores, donde les comentaré unas cuantas cosas que prefiero guardarlas para esa ocasión. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Bertrand Russell.